Bien, en esta ocasión vamos a comentar la aplicación del modelo de regresión logística ordinal aplicado a la investigación. En este caso, la investigación titula Efecto de variables ambientales en la calidad de dos tipos de madera. Bien, entonces, precisamente a través de esta investigación se analiza cómo influyen algunas variables ambientales en la calidad de la madera. Bueno, veamos la situación problemática para comprender el por qué se utiliza este método de regresión. A ver, dice, el Fundo Buenos Aires, ubicada en la selva del Perú, se dedica al procesamiento maderero para la elaboración de muebles, los cuales son vendidos al mercado norteamericano y europeo desde hace más de 30 años. Con el fin de asegurar la calidad de sus productos, se desea obtener la certificación de materiales resistentes con el fin de generar estrategias de posicionamiento. Con ese fin, se desea evaluar el efecto de variables ambientales sobre la resistencia de la madera en diferentes situaciones o microclimas ambientales. Bien, entonces por ahí podemos observar que se quiere obtener una certificación, de manera que por ahí nos imaginamos que lo que se desea es ver qué materiales o qué tipos de madera responden mejor a los microclimas ambientales. Entonces, ¿cuándo aplicar el método de regresión logística ordinal? Cuando deseamos conocer la probabilidad de ocurrencia de cierto evento de interés que sigue un orden natural. Entonces, a diferencia de la regresión logística multinomial, la regresión ordinal va a presentar orden natural en las categorías. En este caso, la variable de respuesta será el nivel de grietas, ¿no? Donde podemos imaginarnos poco, regular o muchas grietas. Las variables que se han analizado en este estudio fueron la especie de madera, es decir, el origen o el tipo de árbol, el tipo de tratamiento, si es que se realiza una aplicación de algún material preventivo, la temperatura, la humedad y la radiación, ¿no? Que son netamente en sí las variables ambientales. Bueno, la hipótesis que a través de esta investigación se han resuelto es si es que las variables ambientales influyen en la cantidad de grietas o en el nivel de grietas de la madera. Como hipótesis secundaria tenemos que la especie del árbol influye en la cantidad de grietas de la madera. Entonces, por ahí se trata de identificar qué especie de árbol es mejor o es más resistente. De la misma forma, el tipo de tratamiento que se puede aplicar para poder encontrar o determinar algún tratamiento que eh, termine con pocas grietas o pocos niveles de grietas. Por último, existen escenarios que influyen en la aparición de una mayor cantidad de grietas en madera. Los objetivos: tenemos determinar un modelo de regresión logístico ordinal que explique la cantidad o nivel de grietas. Como objetivos secundarios, medir el efecto de las especies de árboles en la cantidad de grietas, cuantificar el efecto del tratamiento aplicado en la cantidad de grietas en la madera, reconocer los escenarios que favorecen la aparición de grietas en la madera. Entonces, recordando pues que los objetivos siempre están muy enlazados a las hipótesis. A ver, la metodología fue de tipo cuantitativa, bueno, el estudio es de tipo cuantitativo, exploratorio y explicativo con diseño experimental. En esta investigación se procedió a analizar diferentes niveles de temperatura, de humedad, de radiación y medir el comportamiento, en este caso de la variable respuesta, que fue el nivel de grietas. Entonces se recopiló información de 781 trozos de madera provenientes de dos especies de árboles. Entonces aquí el fundo cuenta con dos especies de árboles bastante
llamémosle comunes, o que en esa área de cultivo es bastante productivo, a las cuales se aplicó algún tipo de tratamiento de conservación. Luego, dichos trozos fueron sometidos a diversas pruebas aceleradas de humedad, temperatura y radiación para finalmente clasificarlo, ¿no? Según el nivel de grieta, como muy poco, pues ahí está, muy poco, poco, moderado, considerable y denso. Entonces, la variable respuesta, que es el nivel de grieta, tiene pues un orden natural, pues, ¿no? Se emplea el programa R para el análisis estadístico. Y entonces, puesto que hay un orden natural en el nivel de grieta, se puede trabajar como un modelo de regresión logístico. Y en este caso, la naturaleza de este orden nos impulsa a trabajar un modelo de regresión logística ordinal. De manera similar al modelo de regresión logística multinomial, se establecen o se calculan K-1 modelos de regresión logístico, con la diferencia que se estima las probabilidades de la siguiente manera: la probabilidad de Y que sea menor o igual a la categoría I, lo que se conoce como modelo de probabilidad logístico, logístico acumulativo. Se habla de acumulativo porque se va a ir acumulando. Entonces el primer modelo acumulará para la categoría 1, el segundo la categoría 2 y así sucesivamente hasta el penúltimo o la penúltima categoría. Entonces, ah, uno de los modelos, perdón, de los modelos acumulativos o los login acumulativos más usados es el de asumir las líneas paralelas. Pero antes veamos un poco acerca de la información que se ha recolectado. Entonces, en cada fila se representa la información de un trozo de madera y cada columna los datos de cada variable, ¿no? Por ejemplo, el primer trozo de madera es la especie BBB, donde no se aplicó ningún tipo de tratamiento, humedad a 0%, una temperatura de 25 grados y una radiación de 5.9. Y el nivel de grieta es el número 5. El número 5 es el más alto, es decir, densa, nivel de grietas muy denso. Entonces ahí están las variables: especie AAA, triple A o triple B, ¿no? El tipo de tratamiento aplicado, que puede ser ninguno, el tratamiento térmico o el tratamiento de barniz. Bueno, en humedad por acá están mal definidas, ¿no? La humedad tiene que ver con el porcentaje de humedad que hay en, en el ambiente al cual fue sometido. Lo mismo con la temperatura, la radiación y el nivel de grietas. Ya, a ver, tenemos por aquí la estimación del modelo. Bueno, aquí el modelo que se ha utilizado es el modelo de eh, odds proporcionales. Así se conoce, modelo de odds proporcionales, en el que lo único que se cambia, lo único que varía es los interceptos, y se trata de, en este caso, lo único que se trata de fijar son los coeficientes. En este caso ahí está, los coeficientes se han fijado y lo único que varía son los interceptos. Entonces hay 4 interceptos porque con 4 interceptos se puede generar 5 niveles. Entonces, valores menores al intercepto 1 van para eh, la categoría 1 o el nivel 1 de grietas y así sucesivamente. Entonces,
A diferencia del modelo logístico multinomial, la asunción o asumir odds proporcionales permite establecer una, un valor fijo para los coeficientes de los predictores y de esta manera tener una interpretación de los odds ratio más estable o más entendible. Entonces, ya, a ver, por aquí podemos notar que todas las variables son significativas a excepción de la radiación. Entonces, la variable o los niveles de radiación que han sido aplicados no resulta significativo, así que estimamos un nuevo modelo sin dicha variable. Entonces, por ahí las estimaciones no han cambiado tanto, pero es mejor no considerarlo en el modelo. Y entonces, hagamos una interpretación de los odds ratio, que es una información que nos ayuda a indicar o nos ayuda a comprender cómo está trabajando el modelo. Bueno, el efecto de los signos va a tener algo que ver, algo que nos va a ayudar a comprender mucho. Por ejemplo, bueno, a excepción de la variable especie, que en este caso está utilizando la BBB en comparación de la AAA, que tiene un efecto negativo. Aquí los interceptos se pueden interpretar simplemente como puntos de corte, así que no hay tanta interpretación. Sin embargo, aquí en las variables sí nos ayudan a entender. Entonces, eh, hay que recordar que el odds o el modelo del cual se está haciendo es la probabilidad de que Y sea menor o igual, por ejemplo, si es al nivel 1, y como es un modelo de regresión logístico, el complemento sería Y mayor a 1. Entonces, lo que lo que vamos a encontrar es evidencia a favor o en contra de los menores niveles respecto a los mayores niveles. Entonces, un signo positivo en el coeficiente indicaría un mayor apoyo para la presencia de menor nivel, pues. Entonces, el exponencial del odds, bueno, el exponencial para la variable humedad es de 0.017, lo cual indicaría el odds ratio para la humedad. Entonces, se interpreta de la siguiente forma. Al incrementarse la humedad en un 1%, el ratio de observar las clases de menor nivel, y está, menor nivel, comparado a observar clases de mayor nivel, se incrementa en 1.76%, manteniendo constante el resto de variables. Esto revela que con el aumento de la humedad es mayor la probabilidad de que las maderas presenten menor nivel de grietas. Entonces, un valor positivo elevado a la exponencial nos dará o nos revela la presencia o una mayor probabilidad a los niveles de menor categoría. En el caso de la especie, se está comparando la especie triple B con la triple A, la cual va a tener un efecto negativo, entonces va a haber un incremento en el hecho de aumentar los niveles de grietas, ¿no? Por eso se interpreta de la siguiente forma. Al trabajar con madera proveniente de la especie triple B, en vez que con la especie triple A, el ratio de observar clases de menor nivel comparado a observar clases de mayor nivel se reduce en 87.23%, manteniendo constante el resto de variables. Esto revela que con la especie triple B es mayor la probabilidad de que las maderas presenten mayor nivel de grietas. Entonces, por ahí tenemos un número y una relación
entre el efecto de las variables sobre el nivel de grietas. Entonces, el asumir los odds proporcionales permiten hacer esta generalización bastante práctica en el modelo de regresión logístico ordinario. Entonces, este es un aporte muy interesante, ya que de esta manera se va a relacionar el efecto de las variables sobre la variable respuesta. Luego tenemos por aquí una precisión del modelo. Ahí están los valores observados, los 5 niveles que en la realidad o después del estudio se han encontrado. Y también tenemos los valores que el modelo ha predicho aquí en la parte de filas. Entonces, lo que está en la matriz, perdón, en la diagonal izquierda, son los trozos de madera que han sido pronosticados de forma correcta. Entonces, por ahí el modelo ha tenido cierta desventaja con la categoría número 3 y quizás una de sus razones es porque esta categoría tiene una menor cantidad de datos. Bueno, por ahí puede ser, ¿no?, una razón. O también puede ser que por ahí falten emplear algunas variables que influyen y que no se han considerado en el estudio. Entonces se tiene una precisión del, bueno, 55,83% de clasificar a los trozos de madera de forma correcta. Muy bien, tenemos por aquí la bondad de ajuste del modelo. Tenemos la prueba de la desvianza o la razón de verosimilitudes, donde la hipótesis nula es que todas las variables tienen un efecto nulo sobre el nivel de grietas, mientras que la hipótesis alterna es que al menos un coeficiente es diferente de cero, en otras palabras que sí influye. Tenemos un chi cuadrado de 673,66 y un p-valor muy, pero muy pequeño, lo cual hace que rechacemos H0 y aceptemos H1. También tenemos el test de Hosmer y Lemeshow, donde H0, el modelo de regresión logística ordinal, se ajusta a los datos. H1, el modelo de regresión logística ordinal, no se ajusta a los datos. Entonces tenemos un chi cuadrado de 1,62 y un pi-value de 0,996, lo cual indica que nos debemos quedar con H0. Entonces se cumple que el modelo de regresión logística ordinal se ajusta a los datos. Por ahí también tenemos, o se puede calcular, los pseudo R cuadrados, ¿ya? Ah, por aquí también tenemos un gráfico de probabilidades, igual que hemos estado trabajando en la regresión logística binaria, la regresión logística multinomial. Pero este de aquí más se parece al de regresión logística multinomial, pues hay que recordar que cada curva o para cada punto o para cada nivel de humedad, las probabilidades van a sumar a 1. Entonces, se considera la curva que tenga mayor valor, ¿no? No necesariamente que llegue a 1. A ver, aquí se está analizando el efecto de la especie, del tipo de tratamiento y en este caso los niveles de humedad que se han tomado del 0 al 100%, como pueden observar. En la parte de columnas están los tipos de tratamiento, que es ninguno, también el tipo de barniz y el tipo térmico. Por filas se está teniendo la fila, bueno, aquí la que está encima es la triple A y la que está debajo es la triple B. La línea verde indica un nivel considerable de grietas, mientras que la línea amarilla un nivel bastante denso, mientras que la morada y la celeste o la azul indican muy poco y poco, ¿no? Así que lo que quisiéramos encontrar es alguna especie de interacción en la que se produzca este resultado. Bien, a ver, veamos entre tipo ninguno. A ver, cuando no se aplica ningún tipo de tratamiento,
por ahí ustedes pueden observar que hay una mayor predominancia de las curvas verde y amarilla. Entonces, tanto en la especie A como en la especie B, ahí se observa esta mayor predominancia, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de tratamiento, obviamente sin importar las especies, se presentarán mayores niveles de grietas. Para el caso de barniz y la especie A, ustedes podéis observar que hay una mayor predominancia de las curvas morada y azul, lo cual sería una evidencia de que el tipo barniz para la especie A, bajo cualquier condición de humedad, tiende a manifestar muy poco o pocos niveles de grietas. Para la combinación de barniz junto a la especie BB, se observa bastante esta predominancia de la curva verde que tiene que ver con un nivel considerable de grietas. Entonces podemos observar aquí que el tipo barniz y la especie AAA son muy buenos aliados para generar el nivel de grietas muy poco o poco. En cuanto al nivel térmico, o al tipo térmico, vemos también la predominancia de la curva U verde y amarilla en la especie BB. Entonces, por ahí la combinación perfecta o la combinación ideal sería de barniz con la especie triple A. Luego tenemos por aquí el efecto de la especie, tratamiento y ahora considerando la temperatura. Bien, entonces por acá tenemos temperatura desde -10 °C hasta 40 °C. Mm, en ningún tipo de tratamiento, vemos ahí como que la curva amarilla es la que predomina más en ambos casos, y la verde, ¿no? Entonces, como que sin ningún tratamiento, las probabilidades son más altas de encontrar en niveles de grietas considerables y niveles densos de grietas. Para el tipo de barniz y la especie A, que era la combinación que hemos encontrado en el análisis anterior, por aquí también podemos ver que predominan dichas líneas, ¿no? Bueno, a partir básicamente de más o menos 20 grados, a partir de 20 grados Celsius, eh, trabajan bastante bien, ¿no? Esto de acá, el nivel de muy poco, se encuentra una predominancia de muy poco, ¿no? Entonces, para el tipo de barniz y especie A, más o menos a 20 grados, hay un buen desempeño para obtener un nivel de grietas muy poco. Y para la especie B, triple B con acompañado de barniz, podemos indicar que más o menos a partir de 30 grados, ahí se va a obtener también lo mismo. En el caso de térmico, bueno, a partir de 30 grados, más o menos con la especie AA, hay un buen resultado. Y bueno, para la especie BB no es tan definida, pues, ¿no? Entonces, pueden observar aquí que específicamente para el tipo térmico, a partir de 30 grados, es el que tiene mayor predominancia de muy pocos, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí quizás tenga muy bien este término de térmico, porque a mayor temperatura, este tipo de mecanismo sí está eh, actuando de una manera adecuada. Entonces, por ahí con barniz está bastante fuerte para cualquier humedad, específicamente con la especia, también para la temperatura, ¿no? Entonces, como que la combinación de barniz y especia es una combinación que resiste tanto la humedad y la temperatura. Entonces, variables ambientales, bueno, hacemos un breve comentario, una especie de discusión de estos resultados. Decimos, ¿no?, que bajo las condiciones de humedad para ambas especies, cuando no se aplica ningún tratamiento, los niveles más predominantes son considerable y denso. Con el tratamiento barniz en la especie AAA se obtienen niveles muy poco y poco como categorías más frecuentes.
Bajo las condiciones de temperatura, en la especie AAA se encuentra que mayor temperatura se incrementa la probabilidad de categoría muy poco como más frecuente. Con ningún tratamiento aplicado en la especie triple B, los niveles más predominantes son considerables y densos. Entonces, por ahí también falta añadir o comentar que con el tipo de tratamiento térmico a mayor temperatura en ambas especies responde de una manera adecuada. Algunas conclusiones y recomendaciones serían las siguientes. El nivel de grietas es explicado por la especie, tipo de tratamiento, humedad y temperatura, explicándose cerca de un 60% de la variabilidad total. La especie AAA resultó más resistente que la especie triple B. El tratamiento de barniz resultó más resistente que el térmico en diferentes niveles de humedad y temperatura. Por tanto, se recomienda trabajar con la especie triple B con el tratamiento de barniz para obtener menor niveles de grietas. Bueno, así fue como se ha aplicado el modelo de regresión logística ordinal. Escríbenos en los comentarios qué te ha parecido este estudio. Muchas gracias por tu atención.